Continuidad en un intervalo o intervalo. Dado un intervalo de la forma el extremo inferior cerrado A y el extremo superior cerrado en B, cualesquiera de una curva f de x llamada función, debe cumplir las siguientes condiciones. 1. Que el límite cuando x tiende a A por la derecha de la función f de x exista y que éste sea igual a la función evaluada justamente en A, que es el mismo valor de aquí. 2. Que el límite cuando x tiende a B por la izquierda de la función f de x sea igual, que exista y que sea igual a f de B, viendo A que es el límite inferior y B el límite superior del intervalo o intervalo. Luego, 3. Continua en todo el intervalo, es decir, en intervalo o intervalo dado A cerrado, B cerrado. Por lo tanto, al cumplirse esas tres condiciones, f de x es continua en dicho intervalo. Luego pasamos a lo siguiente. Un ejercicio 1 que está acotado en -2 y 0, de manera que el análisis parte de -2 hasta 0. Entonces, el primer análisis consiste en ver el límite cuando x tiende a -2 por la derecha, tenemos -2, cuando viene por la derecha, viene a través de este trazo, y justamente cuando x es -2, la imagen que adquiere o la segunda coordenada es -2, de manera que aquí es -2 debido a este valor de imagen. Justamente cuando x es -2, y adquiere el valor de -2. Luego es probar justamente en -2 la función evaluada justamente en -2. Cuando se evalúa justamente la función en -2, está la imagen que es -2. Como el límite cuando x tiende a -2 por la derecha de f de x es igual a f de -2, por lo tanto, se cumple esa condición. La primera condición, vamos a la segunda condición. Una segunda condición, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Estamos hablando, dado que este es el límite superior en 0, de cuando viene por el lado de la izquierda, trazo gráfico se sigue esta secuencia, y justamente en 0, el valor que adquiere en y es 0. De manera que entonces, esto es igual 0. Ahora, la función evaluada justamente en 0, vamos a la gráfica nuevamente. Justamente aquí en 0, su imagen es 0. Tenemos ya la segunda condición, ambas son iguales, se cumple eso, entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual a f evaluado en 0. Vamos a la tercera condición. La tercera condición es que debe ser continua en todo el intervalo o intervalo. Como es desde -2 a 0, de -2 a 0, no hay ningún salto, no hay ningún hueco, entonces se cumple la tercera condición, continua en límite inferior -2, límite superior 0, acotado por ambos lados,
contenido en esos puntos. Por lo tanto, podemos concluir que la función f de x es continua en el intervalo de menos 2 a 0, ¿ya? Porque se cumplen las tres condiciones. Vamos al siguiente. Ejercicio 2. Aquí nos dan una región de análisis en intervalo de 0 a 3. Vamos a analizar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Entonces, la primera condición, el análisis. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función f de x. Entonces, vemos aquí que por el lado de la derecha se va acercando justamente acá. Y en 0, la imagen es 0. Entonces es igual 0. Y luego, evaluada la función justamente en 0, justamente aquí, 0, su imagen es 0. Se cumple la condición que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual a f de 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de a 0 por la derecha de la función f de x es igual a f de 0. Entonces tenemos la primera condición que se cumple. Luego la siguiente condición, condición 2. En la condición 2, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es igual, y vamos a la gráfica, tenemos aquí 3. Entonces cuando viene por el lado de la izquierda, justamente aquí en 3, que lo podemos posicionar de la siguiente forma. Justamente para 3 y que se va acercando por el lado de la derecha, justamente en 3, digo por la izquierda, justamente en 3 la imagen que adquiere es 5. Entonces el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es 5. Luego la función evaluada justamente en 3, lo que vamos a ver acá, cuando es 3 la imagen es 5. Entonces cumple de que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es igual a f de 3. Es decir, por lo tanto, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es igual a f evaluado en 3. Tercera condición. Se cumplen las primeras dos. La tercera es que sea continua en todo el intervalo o intervalo. Tenemos que es de 0 a 3, de 0 a 3. Pero justamente en el análisis para x igual a 2, tenemos que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, la imagen es 2. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, se va acercando acá, la imagen es 5. Entonces eso lo escribimos de la siguiente forma.
límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es igual a la siguiente forma. Viene aquí por el lado de la izquierda y justamente en 2 la imagen es 2. Luego, límite de cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Vamos a la parte gráfica, viene por el lado de la derecha, es 5. La imagen es 5. Cuando x es 2, la imagen o el valor de y es 5. Como el límite unilateral por la izquierda es distinto al límite unilateral por la derecha en x igual a 2, dado que por la izquierda es 2 y por la derecha de 2 es 5, entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 no existe. Al no existir este límite, entonces no existe continuidad. Por lo tanto, f de x no es continua en el intervalo de menos 2 a 0. Luego pasamos a lo siguiente. Ejercicio 3. La región de análisis va de 2 a 5. Primero será ver el límite cuando x tiende a 2 por el lado de la derecha. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función f de x es igual. Tenemos que aquí es x a 2, x igual a 2. Entonces, cuando viene por el lado de la derecha, que es acá, por el lado de la derecha, justamente para x igual a 2, la imagen es 5 en y. Luego es evaluar la función justamente en x igual a 2. Para x igual a 2, aquí tenemos un hueco, de manera que es este punto. Para x igual a 2, la imagen que adquiere es el valor de 2. Aquí no se cumple que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x sea igual a f de 2. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x es distinto a f de 2. Como no se cumple la primera condición y debe cumplirse las tres condiciones para que exista continuidad en dicho intervalo, por lo tanto, la función f de x no es continua en el intervalo de 2 a 5, tal como estaba acá indicado. Y con eso entonces hemos concretizado lo que concierne a la continuidad en un intervalo o intervalo.